Vamos a conocer un poquito más acerca de esta cuestión, técnicamente hablando, con el doctor Pablo Bombey. Vamos a ver si lo pronunciamos bien entonces, que es médico infectólogo, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana, Miguel. Gracias por Buenas el noches. contacto. Un gusto, doctor. Bueno, doctor, ha crecido mucho el dengue este año, algo que se preveía quizás por el tema de la humedad, por el tema del calor. Tuvimos poco frío también, poca helada y se prevé una situación de estas características. ¿Qué tiene que tener en cuenta la población ante todo? Bueno, como ustedes mencionan, fue un año récord en nuestro país en cuanto a casos de dengue y también fue un año récord en cuanto a temperatura promedio de las más altas en la historia. Así que son elementos que sin duda contribuyen a que aparezcan casos de dengue y que por primera vez en la historia se ha mantenido la presencia de casos de dengue a lo largo de todas las semanas del año 2023. No hubo ninguna semana sin casos de dengue, por supuesto no en todo el país, sino particularmente en áreas del norte de nuestro país. Así que están dadas todas las condiciones para que probablemente, a diferencia de lo que venía ocurriendo antes, donde teníamos brotes cada 2 o 3 años, este año tengamos una continuidad de casos con respecto al año pasado. Y ustedes seguramente allí lo están percibiendo mucho más claramente, pero también en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, en Santa Fe, ya hay un número de casos autóctonos importantes también. Doctor, como medidas de prevención para tener en cuenta, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar esta situación de dengue que estamos atravesando y que la verdad que está afectando a tantas personas? Sí, bueno, lo importante es, uno, primero protegerse, tratar de, sabemos que es difícil por el costo y porque también son difíciles de conseguir los repelentes. El uso de repelente es la medida más eficaz, colocada adecuadamente sobre el cuerpo y renovarlo de acuerdo a la indicación que figura en cada uno de los productos. Después, por supuesto, tratar de evitar la población de mosquitos en la medida de lo posible dentro del hogar, tratando de utilizar mosquiteros, si uno tiene posibilidad de un ventilador, inclusive si es posible el aire acondicionado también, mantener limpios los alrededores de las casas, los patios, tratar de desmalezar lo más posible, todo eso disminuye la cantidad o los lugares donde se pueden alojar los mosquitos. Y después evitar que crezcan los mosquitos. ¿De dónde crecen los mosquitos? Los mosquitos dejan sus huevos en recipientes donde hay agua y ese agua queda estancada por varios días, más de 2 o 3 días. Entonces, vaciar esos recipientes, lavarlos si es que uno los tiene que volver a usar, inclusive cepillarlos. Y si uno tiene recipientes que no usa, darlos vuelta directamente, tapar los tanques de agua. Es decir, cualquier recipiente que conserve agua facilita la aparición del mosquito. Por ejemplo, las rejillas, regarlas con agua caliente y taparlas con mosquiteros si es posible también. Si todo eso contribuye. Por supuesto que eso es una medida que uno puede tomar en su hogar o alrededor de su casa, pero todos lo tenemos que hacer para que disminuya la cantidad de mosquitos y por supuesto también las jurisdicciones, los municipios lo tienen que hacer en el medio ambiente común a todos para también disminuir la cantidad de mosquitos que circulan. Todas esas son medidas que ayudan. El utilizar ropa más clara siempre atrae menos a los mosquitos, si es posible de manga larga, sabemos que hace mucho calor, pero bueno, es una medida que está descrito que ayuda. Así que todas esas cosas son útiles para la prevención de la picadura del mosquito que transmite el dengue, pero que, como ustedes saben, también transmite otras enfermedades como chikungunya, que ha sido un virus que también nos afectó el año pasado. Doctor, aquí en el norte desde el 2008, 2009 o menos que estamos teniendo casos de dengue, algunos años mucho mayor, en otros mucho menor, pero bueno, este año obviamente se ha incrementado exponencialmente todo esto, pero vemos una enfermedad mucho más virulenta que deja secuelas inclusive en las personas que lo padecen. ¿Esto es así, doctor? Bueno, lo que ocurre, el virus del dengue tiene 4 tipos, 4 serotipos. Entonces, cuando uno estuvo infectado por uno previo, el segundo episodio en general es más grave. ¿Por qué? Porque los anticuerpos generados contra el tipo que uno ya tuvo, contra el serotipo que uno ya tuvo, lo protegen en forma permanente contra ese serotipo. Pero para los otros tres
no solo que no protegen, sino que favorecen el ingreso del virus al organismo, la cantidad, la carga viral, la cantidad de virus que Sí. ingresa es grande, y eso genera una reacción inflamatoria del organismo, que es lo que nos produce el daño y los síntomas importantes. Entonces, cuando uno ya viene durante muchos años teniendo casos de dengue, es más probable que aparezcan casos de un segundo episodio de dengue, donde ese segundo episodio se hace más grave. Por eso no es que el dengue sea más grave ahora que antes, sino que seguramente hay más casos o más personas que ya tuvieron dengue previamente, entonces cuando tienen un segundo episodio, las manifestaciones son, la clínica es más importante, ¿no? Doctor, la vacuna que se lanzó recientemente, ¿es eficaz para todos? Bueno, hay una vacuna que, como usted bien dice, en noviembre del año pasado estuvo disponible o está disponible en nuestro país. Es una vacuna que tiene los 4 serotipos del virus del dengue, pero el virus está vivo pero atenuado. Es decir, no es exactamente el mismo virus del dengue, sino que es un virus atenuado en su capacidad de producir enfermedad. Pero es capaz de generar una respuesta inmune, respuesta de anticuerpos y respuesta de inmunidad celular que protege a las personas. Lo que se ha visto con esta vacuna es que para evitar la enfermedad dengue tiene una eficacia promedio de un poquito más del 61%. Y para evitar complicaciones del dengue, dengue grave que lleve a la hospitalización, un 84% en promedio contra todos los serotipos. Protege más contra algunos serotipos, por ejemplo el 2 que otros, y da más protección a aquellos que tuvieron dengue previamente que los que no tuvieron. Entonces, si alguien tuvo dengue, la vacuna lo va a proteger un poquito más que aquel que no lo ha tenido en el pasado. Es una vacuna que se administra en 2 dosis, separadas por 3 meses, y no se puede administrar a las personas embarazadas, a las mujeres que están amamantando y a los que tienen problemas de inmunosupresiones y baja de defensas. El resto, la ANMAT la aprobó a partir de los 4 años sin límite de edad. Está bien. Doctor, con respecto a los síntomas, usted sabe que por allí hay una mezcla también, lamentablemente ha subido también los casos de COVID, hay muchas gripes de verano, en fin, por allí uno se confunde con los síntomas, con el dengue en este caso también. Particularmente el dengue, ¿cuáles son los síntomas principales donde uno tiene que prestar mucha atención? Bueno, seguramente los colegas que están allí en el norte tienen muy claro las características del dengue, pero vamos a recordar que la principal diferencia entre el dengue y el COVID, que estamos observando un aumento también en Sí, los casos de COVID en estas últimas semanas, es que el COVID produce síntomas respiratorios, tos, congestión nasal, dolor de garganta. El dengue habitualmente no produce ningún síntoma respiratorio. El dengue habitualmente lo que da es fiebre, también el COVID la da, por supuesto, pero fiebre con dolores musculares intensos, dolor detrás de los ojos, a veces pueden aparecer náuseas y vómitos y a veces pueden aparecer manchitas en la piel, erupciones en la piel. Eso es lo más frecuente. En general, al dengue se lo conoce como enfermedad o fiebre quebranta huesos, porque produce mucho dolor en las articulaciones, en los músculos. La gente realmente se siente muy mal, mucho dolor de cabeza y ese dolor que describe detrás de los ojos, pero sin síntomas respiratorios, sin tos, sin dolor de garganta. Y eso es un poco, nos puede dar la orientación de que no es COVID o otro virus respiratorio y que se puede tratar de dengue. está bien. Doctor, ¿qué explicación se le puede dar, a pesar de que los especialistas dicen que vamos a tener que convivir con el COVID, pero qué explicación se le puede dar a este aumento importante de casos? Y en pleno verano también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay dos motivos. Uno es que ustedes saben que las variantes del virus del SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID, van evolucionando. Recientemente apareció una que se llama J1, que es siempre dentro de la variante Omicron, que está presente desde noviembre del 2021. Van apareciendo sublinajes o subvariantes de esa variante. Y cuando aparece una variante nueva, tiene una mayor capacidad de escapar a la respuesta inmune que nos produjo una infección anterior o que nos genera la vacuna. Entonces, ese es un motivo. El otro motivo también es que, obviamente, durante las épocas de fiesta, de vacaciones, hay más contacto social, nos juntamos, nos encontramos con gente que habitualmente no nos vemos, y eso puede favorecer en parte la resurgencia. Pero yo creo que tiene que ver más que todo con la aparición de estas nuevas sublinajes o subvariantes de la variante Omicron, que son
mucho más fácilmente transmisibles y que las respuestas inmunes que teníamos previas no nos protegen tanto como con las variantes anteriores. Esos subvariantes, doctor, que no generan mayores inconvenientes en la salud del ser humano, ¿o sí? Bueno, es importante la pregunta porque en general lo que se está viendo es que provoca síntomas más leves, síntomas tipo resfrío, con mucha congestión nasal, puede haber tos, fiebre también puede producir, como decíamos, tos y alguna manifestación o algún síntoma de decaimiento, de cansancio, pero no es para nada lo grave que veíamos hace 2 o 3 años con las otras variantes del COVID. Lo que sí hay que tener presente que las personas de mucha edad o que tienen muchas enfermedades crónicas o las personas que tienen déficit de las defensas, el inmunocompromiso, la enfermedad puede llegar a ser grave. Entonces es importante recordar que la vacuna contra COVID sigue siendo una herramienta de protección para evitar las formas graves de la enfermedad y que si pasaron más de 6 meses de la última dosis, independientemente de la cantidad de dosis que se haya dado uno antes, y tiene más de 50 años o tiene cualquier edad y es inmunocomprometido, tiene muchas enfermedades o en las mujeres embarazadas, hay que darse un refuerzo. Doctor, excelente. Le agradecemos mucho estos minutos que nos concedió a Norte Grande Federal. Muy didáctico, muy entendible, así que muchas gracias por esta comunicación para con nosotros.